Jóvenes, buenos días. Esta es la clase 2 de la semana 15 de cálculo diferencial para la sección C. Bueno, en esta clase, que es la última ya del semestre, vamos a ver el tema de, o seguir viendo el tema de coordenadas polares, ¿sí? A ver, primero me confirma que se esté viendo la pantalla. Sí se nota, Jóvenes, profesor. ¿sí? Ya. Sí. Entonces, eh, vamos a poner aquí clase 15.2. A ver. Entonces, a ver, ¿cómo saber si el polo pertenece o no a una curva? ¿No? A ver, ¿cómo saber si el polo pertenece o no a una curva? A ver, el polo eh, se representa de la siguiente manera, ¿no? Ya sabemos que en coordenadas polares los puntos tienen infinitas representaciones como pares ordenados. En particular el polo siempre se representa de esta forma, ¿no? 0, teta. Y teta puede ser cualquier número real. Así, ese es el polo, ¿no? R igual a 0 y teta puede ser cualquiera. Entonces, hay infinitas representaciones para el polo, ¿no? La única condición es que R sea 0. Entonces, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, si para que el polo pertenezca a, a una curva, la condición es que una de las representaciones del polo, una, satisfaga la ecuación. Entonces, eh, el polo pertenece a, a la curva C si es que una de sus representaciones satisface la ecuación de la curva, ¿no? Al menos una, ¿no? Satisface la ecuación de la curva. Así, ¿no? Así. Si es que al menos una satisface la ecuación de la curva. Por ejemplo, consideremos la curva C de ecuación R igual 2 coseno de teta. Entonces, ¿cómo saber si el polo pertenece o no a esa curva? Claro, si yo pongo, por ejemplo, 0, pi, el polo se representa así. Entonces, si yo reemplazo 0 igual 2 coseno de pi, no cumple, ¿verdad? No cumple. Pero que esa representación del polo no cumpla la ecuación, no implica
que el polo no pertenezca a la curva. Ahora, por ejemplo, yo podría poner, ¿qué tal si yo pongo 0, y medios, por ejemplo? Pongo 0 igual 2 coseno de pi medios. Sí cumple, ¿verdad? Esa sí cumple. Bueno, como ya encontramos una representación del polo que cumple la ecuación de la curva, entonces vamos a decir que el polo pertenece a la curva. ¿Se entiende? Así. Y claro, de pronto se podría pensar, y lo cual es lógico, que tengo que estar buscando un valor de teta para que se cumpla la ecuación. Entonces lo que se hace en esos casos es que usted reemplace R por 0 en la ecuación. Y al reemplazar R por 0, entonces le queda una ecuación en teta. Si esa ecuación tiene solución, entonces el polo estará en la curva. Pero si esa ecuación no tiene solución, entonces el polo no pertenece a la curva. Por ejemplo, consideremos C, cuya ecuación es R igual 2 menos 3 seno de teta. Así. Entonces, reemplazamos R0 en la ecuación. Y nos queda 0 igual 2 menos 3 seno de teta. Es una ecuación en teta. Y de aquí queda que el seno de teta es igual 2 tercios. Entonces, no hay necesidad de resolverla. Solo pregunto ahora, ¿esta ecuación tiene solución? Sí, ¿verdad? Esta ecuación tiene solución, porque sí hay ángulos pues, cuyo seno sea 2 tercios, ¿no? Esa ecuación tiene solución. Y si esa ecuación tiene solución, entonces concluimos que el polo pertenece a la curva. C, ahora vamos a poner C igual R igual 5 menos 3 coseno de teta. Entonces procedemos igual. Reemplazamos R igual a 0 en la ecuación. 0 igual 5 menos 3 coseno de teta. Eso implica que el coseno de teta es igual a 5 tercios. Entonces ahora, esta ecuación no tiene solución, ¿verdad? No existe un ángulo teta cuyo coseno sea 5 tercios. Esa ecuación no tiene solución. Y si no tiene solución, entonces vamos a concluir que el polo no pertenece a la curva C. ¿Se entendió, jóvenes? Jóvenes, Sí, ¿está claro profe. eso? ¿Sí? Bien. Ahora, entonces con esto nosotros podemos establecer si el polo pertenece o no a una curva. Ahora vamos a ver cómo se hallan los puntos de intersección de curvas. ¿No? ¿Cómo se hallan los puntos de intersección de curvas? Entonces, cómo hallar los puntos de intersección de curvas con ecuaciones en coordenadas polares.
Así, cómo hallar eso. Entonces, eso lo vamos a hacer en dos partes. Primero, determinar si el polo pertenece o no a las curvas. Sí, el caso del polo siempre se trata aparte, ¿no? Determinar si el polo pertenece o no a las curvas. Y eso lo hacemos con el procedimiento anterior. Entonces después, igualar los radios o resolver, ¿no? Resolver el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones de las curvas. Y ya está. Es eso de aquí, ¿no? De esa manera, nosotros hallamos los, los puntos de intersección de curvas. Por ejemplo, por ejemplo, hallar los puntos de intersección de las curvas C1 dada por R igual 1 más coseno de teta y C2 igual 3 coseno de teta. Muy bien. Entonces, veamos. Entonces, la primera es C1 y la segunda es la C. Bien, entonces vamos a ver si el polo pertenece o no a las curvas, ¿no? Ese es el primer paso. Entonces, pregunto, ¿el polo pertenece a C1? Por ejemplo, reemplazamos 0 en la R igual a 0. Entonces queda la ecuación coseno de teta igual a menos 1. Esta ecuación tiene solución, ¿verdad? Entonces, eso implica que el polo pertenece a C1. Ahora, el polo pertenece a C2. Hacemos lo mismo. 0 igual 3 coseno de teta. Así. Esta ecuación tiene solución. Entonces, podemos decir que el polo pertenece a C2. Muy bien, como el polo pertenece a C1 y a C2, entonces el polo pertenece a la intersección. Por consiguiente, el polo pertenece a C1, intersección C2. Muy bien, entonces ahora resolvemos el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones de las curvas. Resolvemos eso.
resolvemos ese sistema de ecuaciones. Entonces va a quedar 1 más coseno de teta igual 3 coseno de teta. Entonces queda que coseno de teta es un medio, ¿verdad? Y si el coseno de teta es un medio, entonces eso quiere decir que teta puede ser pi tercios o teta puede ser 4 pi tercios, ¿verdad? Así. Muy bien. Si teta es igual pi tercios, entonces de 1 o de 2, cualquiera, ¿no? Puede ser de 1 o de 2, R sale 3 medios. Y si teta es 4 pi tercios, entonces R también sale 3 medios. Entonces, un punto es de coordenadas 3 medios, pi tercios, y el otro es de coordenadas polares 3 medios, 4 pi tercios. ¿Se entiende, jóvenes? Esos son los puntos de intersección de las curvas. Así. Ya. Así. Y, claro, si uno grafica esto de aquí, más o menos tenemos esta, esta situación. Vamos a... Esa es la circunferencia, esa es la C2, y la C1 es esta de aquí. Bueno, y los puntos de corte
Ese es el punto P. De coordenadas pitercios, 3 medios. Y este de aquí, el punto Q, de coordenadas 4 pitercios, 3 medios. Así. Un poquito, jóvenes. Ay, no. Ya, jóvenes. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo cuando igualamos las ecuaciones o cuando resolvemos el sistema, el polo no aparece. ¿Se dan cuenta? ¿No? El polo no aparece. Por eso es que al polo hay que tratarlo aparte. Y nosotros sabemos que el polo es un punto que está en la intersección, pero sin embargo, el polo no nos sale al resolver el sistema de ecuaciones formada por las ecuaciones de las curvas en coordenadas polares. ¿Quedó claro eso, jóvenes? Jóvenes, ¿quedó claro eso? Sí, profe, está claro. Sí, ya. Así. Voy a dejar de compartir.
Muy buenos días, los saluda Leonardo Fuerte. Muy buenos días. Buenos días, Leonardo. ¿Cómo estás? Buenos días, colegas. Saludos a Carlos. Buenos días a todos. Hola, José, ¿cómo estás, José? Aló, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo. Marce, ¿cómo estás? Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, Javier, ¿qué tal? Javiercito, ¿qué tal? Muy contento. Había varios Javieres, ¿no? Estaba Javier. Buenos días, ¿cómo estás? Javier 2. Recording in progress. Esta primera jornada pedagógica, creo que fue algo que siempre lo veníamos manejando con Juan Carlos, con el director, realizar una reunión de este tipo. En este caso, Bien, jóvenes, entonces, a ver, en, en esto de las coronas polares también existen algunos criterios de simetrías, ¿no? Digamos, normalmente en coordenadas cartesianas hemos considerado simetrías respecto al eje X, al eje Y o al origen de coordenadas. Entonces, en coordenadas polares se considera simetrías con respecto al polo, con respecto al eje polar y también con respecto a un eje que pasa por el polo y que es perpendicular al eje polar, ¿no? Lo que se llama un eje normal, se suele llamar así, ¿no? Ya, así. Ya, ahora, en,
es costumbre considerar simultáneamente el sistema de coordenadas polares y el sistema de coordenadas rectangulares, es decir, uno superpuesto en el otro, sobre el otro. ¿De acuerdo? Así. Muy bien, entonces, digamos, seguro que hay muchas reglas de simetría con respecto a ciertos objetos en coordenadas polares, pero vamos a dar algunas nomás. Por ejemplo, se supone que tenemos una ecuación, ¿no? Tenemos una curva conociendo su ecuación en coordenadas polares. Entonces, primero vamos a ver simetría con respecto al eje polar, ¿no? Dice, si la ecuación, bueno, asumimos que la ecuación de la curva es R igual a F de teta. Entonces, si la ecuación de la curva R igual a F de teta también se cumple para R, menos teta, entonces uno va a decir que la curva es simétrica con respecto al eje polar. En resumen, es decir, si uno en la ecuación cambia teta por menos teta, ¿no? Se da cuenta que R permanece igual. Entonces lo que uno ha cambiado es teta por menos teta. Entonces en ese caso se dice que la curva es simétrica con respecto al eje polar, ¿no? Si sucede eso. Muy bien. Ahora, por otro lado, si la ecuación de la curva R igual a F de teta también se satisface para R igual, perdón, R, teta menos pi, ¿no? O para menos R, menos z, fíjense que aquí hay dos opciones. Entonces diríamos que la gráfica es simétrica con respecto al eje Y. O si quieren, con respecto al eje normal, ¿no? Al eje en coordenadas polares que correspondería al eje Y, se le llama también eje normal. Entonces, si la ecuación de la curva se cumple también para R, pi menos teta o menos R, menos teta, se va a decir que la ecuación de la curva o que la curva es simétrica con respecto al eje Y o con respecto al eje normal, ¿no? Así, ¿ya? De esa manera. Ahora, si la ecuación de la curva R igual a F de teta se cumple también para menos R, teta o para R, teta más pi, entonces la curva es simétrica con respecto al polo, ¿no? Fíjense que con respecto al polo también hay dos opciones, que sea menos R, teta o R, teta más pi, ¿no? En cualquiera de esos casos, si se cumple, se va a decir que la curva es simétrica con respecto al polo. Esos son criterios de simetría, ¿no? Para coordenadas polares. Muy bien. En la clase anterior ya había dado algunas curvas especiales en coordenadas polares, como circunferencias, ¿verdad? Centradas en el origen o trasladadas con centros en los ejes X o Y, o rectas horizontales o verticales, o parábolas. Así.
Bien, entonces, por ejemplo, los cardioides y caracoles, ¿no? Así. Los cardioides tienen ecuaciones de las formas R igual a más B coseno de teta o R igual a más B seno de teta, donde el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B. Así, de esa manera. ¿Sí? Así. De esta manera son los cardioides, ¿no? Así. Claro, si ves, esto es para el coseno, por ejemplo, ¿no? Si son, si ves positivo, se abre hacia la derecha, si ves negativo, hacia la izquierda. Esta de aquí, que están a la derecha, son para el seno. Igual, si ves positivo, se abre para arriba, si el B negativo, se abre para abajo. Sí, esas son las ecuaciones para la cardioide. Así. Después, ahora, cuando el valor absoluto de B es menor, miren cómo está la configuración aquí, ¿no? R es igual a más B, R es igual a más B coseno de teta o R igual a más B seno de teta. Si el valor absoluto de B es menor que el valor absoluto de A, entonces se generan estas curvas, ¿no? Y eso ya no está, ya no pasa por el polo, sino está alejado del polo. ¿Se da cuenta? Así. ¿Ya? Así está separado del polo. Y cuando el valor absoluto de B es mayor que el valor absoluto de A, se generan estos lazos. Así. ¿Me pones? Así es. Bueno. Ahora, las siguientes son rosáceas, ¿no? Dices R igual a más coseno de n teta o R igual a seno de teta. Así. ¿No? Acá es por, acá no es más, ¿ya? Acá es por coseno de teta, no es más. Ahí es por, no es más. ¿Ya? Aquí es R igual a coseno de n teta, ¿ya? No es, por, no es más aquí, es multiplicación. Entonces, si n es impar, ¿no? Botáis, por ejemplo, R igual a coseno de 3z, bota 3 pétalos. Si n es par, bota el doble, ¿no? Por ejemplo, R igual a coseno de z, bota 4 pétalos. ¿No? Es el doble. Así. Para el seno también se duplica. Cuando n es impar, bota la misma cantidad. Por ejemplo, R igual a seno de 3 teta, salen 3 pétalos. Para par se duplica, ¿no? Si R es igual a seno de 2z, salen 4 pétalos. ¿Ya, jóvenes? Así. Muy bien. Entonces ya hemos visto intersección en coordenadas polares. Eso ya hemos visto. Entonces vamos a ver ahora otros elementos. Muy bien, entonces vamos a ver gráficas en coordenadas polares. A ver, gráficas. ¿Se está viendo la pantalla, jóvenes? ¿Me confirman, por favor? Sí se ve, profe. Ya.
Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué criterios, qué aspectos debemos considerar para trazar gráficas en coordenadas polares, ¿no? Vamos a ver extensión, periodicidad, simetrías, así, ¿no? Veamos. Por ejemplo, consideremos la ecuación R igual F de teta, ¿no? Donde teta varía en ese intervalo I. Entonces, esta es una ecuación de coordenadas polares, ¿no? Y entonces vamos a considerar el conjunto formado por los puntos R coseno de teta, R seno de teta, donde R es igual a F de teta, ¿no? Así, ¿no? Entonces, estos puntos, pues, obviamente su representación está en el plano, ¿no? Le vamos a llamar la gráfica de esta ecuación. Entonces, vamos a ver algunos aspectos para trazar su gráfica. Así. Veamos. Primero la extensión, es decir, determinar si la curva está acotada, ¿no? Es decir, si la curva está encerrada en algún disco, ¿no? Centrada en el polo. Entonces, simplemente le tomamos valor absoluto a R y vemos si eso es así, ¿no? Por ejemplo, si R es igual a 2 entre coseno de teta más seno de teta, el límite del valor absoluto de R cuando teta tiende a 3 pi cuartos, eso es del valor absoluto de R, eso es infinito, ¿verdad? Y usted dirá, ¿cómo escogió 3 pi cuartos? Lo que pasa es que esa ecuación, R igual 2 sobre coseno de teta más seno de teta, en la gráfica de X más Y igual a 2, ¿sí? ¿No? Esa ecuación es X más Y igual a 2 en coordenadas rectangulares. Y esa es una recta que tiene pendiente menos 1, que es la tangente de 3 pi cuartos, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente, como el límite del valor absoluto de R, cuando teta tiene 3 pi cuartos es más infinito, eso significa que la curva, que ya sabemos es una recta, no está contenida en ninguna circunferencia, en ningún disco. Así. Por ejemplo, si R es igual a 3 más seno de teta coseno de 5 teta, entonces, considerando que el seno y el seno varían de menos 1 a 1, entonces el valor absoluto de R es menor o igual que R va de 2 a 4, ¿no? Así, ya está. Entonces, la curva es acotada, ¿no? La curva en ese caso se dice que es acotada. Si, por ejemplo, R es igual a 3 más 1 sobre teta, entonces el límite de R cuando teta tiende a infinito es igual a 3. Recuerden que 1 sobre teta tiende a 0, ¿no? Entonces eso quiere decir que la curva sí está contenida en un disco, ¿sí? Ahora, cuando teta tiende a 0, R se va más infinito. El valor de R está infinito. Entonces, R vuela, ¿no? Se aleja, los puntos se acercan, se alejan del origen del origen de coordenadas o del polo. Así. Ya, de esa manera. Ahora, si el límite del valor absoluto de R cuando teta tiende a algún ángulo alfa es más infinito, entonces se dice que R, teta describe una rama infinita. Así. Si el límite de R cuando teta tiene infinito es igual a A, pero ese A es diferente de 0, entonces la circunferencia centrada en el polo y el radio valor absoluto de A recibe el nombre de circunferencia asintótica, es decir, la, la curva, la curva se mete en la circunferencia, ¿no? Así, porque la circunferencia es un atractor, atrae a la curva. Así. Ahora, si R, el límite de R cuando teta
tiende a infinito es igual a más infinito, se dice que es una rama espiral, ¿no? Así. Ahora, en cuanto a la periodicidad, supongamos que R, que la ecuación de la curva es R igual a F de teta, ¿no? Así. Y vamos a suponer que el periodo de F es T mayúscula. Entonces, si ese periodo es 2K pi, o sea, múltiplo par de pi, entonces es suficiente analizar la curva restringida al intervalo teta 0, teta 0 más t, donde teta 0 es cualquiera que usted elija. Puede elegir el 0, puede elegir pi medios, pi no, el ángulo que quiera. Si el periodo es múltiplo par de pi, entonces usted puede trabajar solamente en ese intervalo y después hace la copia, ¿no? Teta 0, teta 0 más t. Ahora, pero si t es de la forma 2k pi sobre n, no, donde se entiende que k entre n ya es irreducible, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese caso, basta restringir la curva a un ángulo, perdón, a un arco eh, que corresponda al intervalo teta 0 más t. Así, ¿no? Y después repetir ese arco n menos un veces, ¿no? Así. N menos un veces, porque ya tiene uno, ¿no? Tiene uno. Si lo repite n menos 1 veces, ya tenía las n veces, ¿no? Y eso genera todo, recorre todos los 360 grados, o los 2 pi radianes. Así. Ya, de esa manera. Y, por ejemplo, para R igual seno de 5 teta, el periodo es 2 pi quintos, ¿no? 2 pi quintos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos 2 pi quintos, entonces estamos en el segundo caso, y consideramos la curva, solamente tratamos aquí, ¿no? En el arco, dice, se restringe la curva un arco en el intervalo teta 0, teta 0 más t. Ya, muy bien, entonces yo escojo teta 0 igual 0, aquí, y entonces restringo de 0 a pi quintos, nada más. ¿Sí? Ahí está. Y de ahí repito 4 veces, como n es 5, n-1 sería 4. 1, 2, 3, 4. Entonces solamente trazo aquí la gráfica, nada más. ¿Sí? Y se repite 4 veces, ¿no? Así. Ya, así. Ahora, la simetría con respecto al eje polar, ya la hemos visto. Se reemplaza teta por menos teta, o si no, teta por pi menos teta y r por menos r. Y si la ecuación no cambia, o sea, si la ecuación se cumple, hay simetría con respecto al eje polar. Para establecer la simetría con respecto al eje normal, o sea, teta igual pi medios, o el eje y, si quiere llamarle así, entonces reemplazamos teta por pi menos teta, o si no, teta por menos teta y r por menos r, ¿sí? De esa manera. Si queremos establecer simetría con respecto al polo, digamos, reemplazamos teta por pi más teta, o si no, r por menos r, ¿sí? Y si queremos establecer simetría con respecto a una recta, digamos, supongamos que la recta tiene ecuación teta igual a alfa, ¿no? Supongamos que la recta tiene ecuación, o sea, en polares, obviamente, teta igual a alfa. Si f de teta es igual a f de 2 alfa menos teta, entonces diremos que la curva es simétrica con respecto a esa recta.
Me hace de esa manera. Rectas tangentes. ¿Cómo establecemos rectas tangentes en coordenadas polares? A ver. Dice, encontramos las rectas tangentes que pasan por el polo y se hallan resolviendo la ecuación f de θ igual a 0. O sea, se reemplaza r por 0 en la ecuación, ¿no? Así. Y después calculamos algunos pares, o hallamos algunos pares r θ en el intervalo de extensión, ¿no? Así. Por ejemplo, bosquejar, repito por favor. Bosquejar la gráfica de R igual seno cubo de θ tercios. La extensión, bueno, el módulo de R es menor o igual que 1, ¿verdad? La periodicidad es 2pi sobre 1/3, o sea, 6pi. Y entonces solamente trabajamos en el intervalo 0, 6pi, nada más, ¿no? 6pi es múltiplo par de pi. ¿No? Entonces, de esa manera. Ahora, resulta que, bueno, este es un análisis adicional, ¿no? Esto de acá, ¿no? Que f de θ más t medios es igual a menos f de θ. Entonces, dice acá t medios, ¿no? Y t es 6pi, entonces bastaría trabajar ya no en 0,6pi, sino en 0,3pi. Y el arco de 3pi a 6pi se obtiene por simetría, ¿no? Con respecto al polo, ¿no? Así, rotando esto. Ahora, pero no es necesario, ¿ah? Basta con hacer el análisis de 0,6pi. Ese es un atajo para simplificar los cálculos, pero no es necesario, digamos. Simetrías con respecto al eje polar. Usted cambia θ por menos θ y cambia ahí, ¿sí? ¿No? Con respecto al eje θ pi medios, θ igual a pi medios, o sea, con respecto al eje normal o el eje y, f de menos θ es menos f de θ. Entonces hay simetría con respecto al eje polar, así. Entonces fíjense que de 0 a 3pi ahora se reduce de 0 a 3pi medios, ¿no? Así. Entonces fíjense cómo las simetrías nos van ayudando a achicar el intervalo de gráfica. Con respecto al polo no hay simetría. Intercepción con los ejes polar y normal, ¿no? Así. Entonces, con θ igual a 0, con el eje polar ponemos θ igual a 0, sale R igual a 0, y con θ igual a pi sale R igual 3 raíz cúbica de 8. 3 raíz de 3 sobre 8. Y con el eje θ igual pi medios, ¿no? Entonces ponemos θ igual pi medios primero, R sale un octavo, y después con la parte de abajo, que sería θ igual 3 pi medios, R sale 1. Entonces ahí tenemos otros puntos de corte con los ejes. Tabulamos estos valores, ¿sí? Y esta es la curva que conseguimos, ¿sí? Esa es la gráfica que conseguimos. Así. Bien. Y después las tangentes en coordenadas polares la vamos a determinar así. Supongamos que la curva C tiene ecuación en coordenadas polares de la forma R igual a F de θ. Y tomemos un punto de la curva C, ¿no? Un punto de coordenadas polares R0, θ 0. Y LT va a representar la recta tangente a la curva C en ese punto P. Esa recta tangente debe formar un ángulo, ¿verdad? Con el eje polar. Entonces, la pendiente de esa recta, eso lo sabemos desde la academia, la pendiente de esa recta es la tangente de alfa.
que es, o sea, la tangente del ángulo de inclinación, que es en coordenadas rectangulares la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Pero la derivada de y con respecto a x, ahí usamos regla de la cadena, ¿verdad? ¿No? Será la derivada de y con respecto a teta sobre la derivada de x con respecto a teta. Y la derivada de y con respecto a teta es f de teta coseno de teta más f' de teta seno de teta. Y la derivada de x con respecto a teta es menos f de teta seno de teta más f' de teta por coseno de teta. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la pendiente de la recta tangente ya lo reemplazamos en teta igual a teta sub 0, ¿no? Entonces es esto de aquí, ¿no? Es f de teta sub 0 más f' de teta sub 0 por la tangente de teta sub 0 menos f' de teta sub 0 menos f de teta sub 0 seno de teta sub 0. ¿De acuerdo? Así. Esa es la pendiente de la recta tangente. Así. ¿Ya? De esa manera. Entonces, esa es la pendiente. Listo. Ahora, ya tenemos la pendiente de la recta tangente. Así. Muy bien. Entonces, y la ecuación, ya está. Ahora, ¿cómo se halla el ángulo formado por dos curvas? Entonces, en ese caso, es el ángulo formado por las tangentes a esas curvas, ¿no? Así, eso también nosotros lo hemos visto en coordenadas cartesianas, es simplemente el ángulo beta tiene como tangente a la tangente de la diferencia de los ángulos de inclinación, y eso es M1 menos M2 sobre 1 más M1 por M2, ¿no? Así. Por ejemplo, hay en las ecuaciones de las rectas tangentes a las curvas R igual 1 más coseno de teta y R igual 3 coseno de teta en el punto de intersección del primer cuadrante y hay el ángulo entre dichas rectas. El punto de intersección se va a dar cuando teta sea pi tercios, ¿sí? 1 más coseno de teta es igual a 3 coseno de teta. Entonces, teta 0 es pi tercios y R0 va a ser 3 medios. Entonces, el punto de intersección que se va a considerar es 3 medios, pi tercios. Así, ¿de acuerdo? De esa manera. Ustedes ahí lo tienen resuelto. Esta es la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica, que fue el ejemplo que utilicé para ilustrar cómo se llama el punto o los puntos de intersección de dos curvas cuando primero consideré el polo y luego los puntos que se obtenían igualando las ecuaciones, ¿no? Así. Ya, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí nos quedaremos, pues, ¿ya? El examen final es el día lunes a las 8 de la mañana, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda?
Jóvenes, ¿alguna duda? Bueno, si no es así, entonces aquí nos quedaremos. Ya nos vemos el lunes a las 8 de la mañana. ¿Ya? Cuídense. Chao, chao.